La cuestión de los sesgos. Y aquí aparece ya, tenemos que pensar desde una altura de miras filosófica. Los sesgos. ¿Qué son los sesgos? Los sesgos son las ideas preestablecidas. Cuando uno lee El ser y las cosas de Sartre y El ser y la nada, ambos ensayos, Sartre tiene una idea magistral que habla del pensamiento normativo. Dice, cuando un sujeto es arrojado al mundo, usando las palabras de Heidegger, escupitado al mundo, y aparece desnudo al mundo, aparecen los tres pensamientos normativos. El pensamiento normativo patrimonial, eso no se toca. El pensamiento normativo lingüístico o del discurso, eso no se dice. Y el pensamiento normativo conductual, eso no se hace. Entonces, ¿cómo vamos a impregnarle a la IA una ausencia de sesgos si el ser humano, por definición y desde que entra a la sociedad, está sesgado? Está sesgado, tiene ideas preestablecidas. Alguno habrá pensado que aquí solo se va a hablar del reglamento de inteligencia artificial, aunque sea el hilo conductor de la exposición. Entonces, ¿cómo vamos a impregnar un purismo absoluto a la inteligencia artificial? Es imposible. O sea, a mi modo de concebirlo, claro. Porque, y aquí me van a permitir que haga un excurso, o una puntualización, espero no que se haga excurso, sobre cómo funcionan estos sistemas. Y exijo que me presten especial atención porque es bastante complejo. Vamos a ver. La inteligencia artificial generativa, lo que es ChatGPT, son LLMs, grandes modelos multimodales, multipropósitos, que de igual modo te responden a una pregunta, como te sacan una fotografía, o aparece también ahora Sora, ¿no? Que ahora incidiré en el deepfake con el tema de Sora, que no lo recoge el reglamento, que aún no entra en vigor. O sea que, en fin. Bueno, entonces, claro, cuando yo escribo un prompt, es decir, un mensaje en el ChatGPT, ¿cómo es posible que ChatGPT me responda? Muy simple, porque ChatGPT lleva años entrenando sus algoritmos con información en la red, sin discernir, puesto que es un algoritmo y no un ser humano, si tenía copyright o no, si tenía derechos de autor o no, si tenía propiedad intelectual o no. Demanda del New York Times en diciembre a OpenAI. ¿Qué dice Sam Altman? ¿Y qué pensaba usted que íbamos a hacer? ¿Usted cree que realmente que la máquina, el algoritmo, tiene la capacidad de discernir si tiene o no propiedad intelectual? ¿Un artículo? No. Nosotros teníamos que hacerlo por el bien de la humanidad. Entonces nosotros no podíamos discernir. Sora hace lo mismo. Bueno, cuando yo escribo ese prompt, ese mensaje y funciona el algoritmo, ese proceso se llama el Machine Learning. Cuando el algoritmo está pensando y respondiendo, es un proceso de Machine Learning. Pero tenemos un problema filosófico, existencial, jurídico, científico, multidisciplinar, que es la discrecionalidad de la respuesta. Es decir, hay una cosa que se llama la black box. Básicamente es, cuando yo escribo un prompt, por ejemplo, el perro se ha comido mi, de repente en un new chat, en una tabula rasa, como decía Aristóteles, me responde los apuntes. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tenga esa autonomía de responderlo sin que yo le haya dado el pistoletazo de salida con un prompt? Más allá de no haber completado la frase. Bueno, eso se llama la discrecionalidad de la inteligencia artificial generativa, que es el black box. Y no se puede regular, porque ni siquiera los programadores y matemáticos que han hecho esos algoritmos saben cómo se hace ese proceso. Y dicen que va a ser la base de la inteligencia artificial fuerte o de la AGI, es decir, de la inteligencia artificial general, de los replicantes de Blade Runner y de toda la ciencia ficción, que ya deja de ser cada vez menos ciencia ficción, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es el sesgo. Es imposible, porque al haber chupado los algoritmos toda la información que estaba en la red durante lustros, es información sesgada, porque toda huella humana y toda huella digital está sesgada. Porque desde que nacemos estamos sesgados, es decir, se nos enseñan cosas, es decir, no existe la tabula rasa o el Emilio que decía Rousseau, es imposible. Es imposible, no puede existir un pensamiento libre. Por eso decía Hannah Arendt, el pensamiento es por definición peligroso, porque más que construir destruye lo que se nos ha impuesto. Entonces, es una etelequia irrealizable a nivel técnico y a todos los niveles. Entonces, pedir a las empresas como obligaciones que intenten evitar los sesgos, que lo llama la trazabilidad y la robustez de los datos, es realmente una absurdez completa. Y eso esto es un riesgo inadmisible. Tener sistemas generativos que con sesgos es tal. La cuestión no es baladí, porque esto se basa en una dimisión en bloque que hubo en el año 2021 por el gobierno de Países Bajos. No sé si saben ese escándalo. No voy a incidir ahora por no dilatar la exposición, pero si quieren, después en el turno de preguntas y el coloquio, podemos incidir en eso. Pero en 2021 dimitió el gobierno de Holanda, de Países Bajos, en bloque por una cuestión de sesgos, derivado de unas ayudas
públicas y usando una información tan objetiva como es la información algorítmica y estadística. O sea que no tenía ningún tema. Entonces el sesgo está en el programador, el sesgo está en la huella humana, huella digital, y está en todos lados. Por lo tanto, pedirle a la IA que esté desesgada es, insisto, una cosa irrealizable. A mí me recuerda cuando hablaba Marx de la alienación utilizando a Louis Feuerbach, que decía lo de que el hombre ha creado a Dios porque quiere implantarle una ausencia de los errores humanos, ¿no? Porque el ser humano por naturaleza pues es falible, y entonces crea a Dios, decía Feuerbach, y luego Marx lo coge y dice la alienación de la clase trabajadora, ¿no? De la alienación también hablaremos en la parte filosófica. Bueno, y voy a ampliar. Otra cuestión muy interesante es el deepfake. El deepfake es el fake news evolucionado. ¿Qué es esto? Esto es lo que ha pasado con la cantante Taylor Swift en enero, es lo que ha pasado el año pasado con el Papa y con el propio Joe Biden, es lo que ha pasado ahora en pleno escándalo de Kate Middleton, que ha aparecido en una foto y resulta que no se sabe dónde está. Esto es el fake news. Es decir, esto, a mi modo de concebir, es que Sócrates, cuando bebió aquella cicuta en el ágora, fue en vano. Porque él lo intentó hacer para hacer un pensamiento objetivo universal, para eliminar el sofismo, y ahora ha renacido el sofismo. Porque nosotros, con la inteligencia artificial generativa, podemos construir una realidad particular. No es como el metaverso, que está en la nube y tiene una base troncal. Esto es que cada cual de nosotros podemos hacer con estas herramientas una realidad paralela, una verdad no hecha. Es decir, es como si el famoso experimento del gato de Schrödinger se generalizase a la totalidad del mundo. Y el sofismo, que es muy peligroso el sofismo, y veremos, vuelvo a insistir, cómo incide el deepfake manipulativo en las elecciones presidenciales de Biden y contra Trump, previsiblemente de noviembre de 2024. ¿Qué problema tiene también este reglamento? El reglamento no recoge más que el deepfake estático. Por lo tanto, Sora, que ha salido el 15 de febrero, va a ser otra bomba atómica, no saben lo que es Sora, luego incidiré si quieren en la parte de las preguntas, no está recogida por el reglamento. O sea, un reglamento que aún no ha sido adoptado y que tiene visos en su parte dispositiva general de entrar en 2 años vista, no recoge Sora, que ha salido el 15 de febrero. Y con esta legislación pretende la Unión Europea, pese a la rimbombancia de ser la primera regulación, que no lo es porque es la China, aunque sea el servicio del régimen, del mundo, es bastante dubitativo la cuestión. Bueno, y la otra cuestión, la última, que aquí los legos en derecho les encanta especular sobre esta cuestión, son los indicadores biométricos. ¿Qué es esto? Los indicadores biométricos es lo que se llama el Face ID, es decir, ustedes tienen un iPhone, ponen sus datos biométricos en Amazon, en Mirabia, donde quieran, porque ahora está puesto en MediaMarkt, también lo he visto, y así ustedes ponen la cara y ya se accede sin credenciales ni nada. Esos son los indicadores biométricos próximos, no lejanos, los que se llaman remotos. La Unión Europea ha legislado como práctica prohibida, con excepciones tasadas ad hoc de autorizaciones expresas, casuísticas, de derecho administrativas y jurídicas, de jueces, tanto por la administración como por la agencia, luego ha incidido en la cuestión de la gobernanza, ¿no? Pues salvo esos casos tasados, que tienen que estar motivados por órganos administrativos o judiciales con carácter general, no se va a permitir los llamados indicadores biométricos remotos en espacios públicos y en tiempo real. Así se dice, sé que es una cosa muy difícil. Indicadores biométricos remotos en tiempo real en espacios públicos, es decir, controlar persistentemente a la población. ¿Y cuáles son esos casos tasados? Pues esos casos tasados son 2 posibilidades. 1, terrorismo, y 2, desapariciones. Pero claro, ya incide que tiene que coger esos indicadores biométricos remotos en tiempo real, todos los datos de quien pase por la estación de Atocha ese día. ¿Y dónde se alojan? No se sabe. ¿Y tenemos nosotros derecho al olvido como particulares de conformidad y ejerciendo los derechos del Reglamento de Protección de Datos para poder retirarlos? No, porque están sometidos a sumario en el caso judicial o a secreto en el caso administrativo. Y aquí concluyen los llamados de riesgo inadmisible o prácticas prohibidas del artículo 5. Luego está el artículo 6. Aquí se refuerza la tesis de que esto es un reglamento de seguridad industrial, de armonización de legislación previa, que el legislador pensaba que en 2021 iba a incidir en estos bienes de puesta en mercado, la inteligencia artificial, antes o después, no la generativa. Y aquí aparece el alto riesgo, artículos 6 y siguientes. El alto riesgo. Se puede incurrir en alto riesgo
con las sanciones que luego aludiré a ellas, en dos supuestos. Supuesto 1, esto es complicadísimo, son 50 artículos. Anexo 2. Si ustedes compran un artículo, un bien que incide en cuestiones médicas, cuestiones policiales, militares no, luego incidiré el porqué, policiales, educativas, médicas, bancas, seguros, bueno, cuestiones que el legislador presume que son bienes, también mete los ascensores. Bueno, parece ser que los ascensores son de alto riesgo, porque uno se puede quedar encerrado y le puede dar un ictus ahí dentro. Bueno, cuestionable. Y entonces el alto riesgo se consumará, se subsumirán cuando esos bienes de esos sectores, armonización sectorial de bienes, pues incide especialmente en sectores sensibles al criterio y del legislador europeo y por supuesto de los propios industriales, ¿no? Que también queda un poco inseguro jurídicamente y un poco al albur de los participantes de estos procesos. Y luego está el alto riesgo por el anexo 3, que son supuestos de hechos tasados, hay más de 35, pero aquí hay una nota característica que exige el legislador, y es que sean decisiones sustanciales. No tienen que ser decisiones anodinas y complementarias a una decisión humana, tienen que ser sustanciales, de sustitución. Yo sé que hay miembros de esta mesa que sostienen que la inteligencia artificial no tiene capacidad sustitutiva, pero el legislador europeo ha legislado creyendo que tiene capacidad sustitutiva. Y aquí aparece en escena una polémica muy grande que es el biogen, el sistema que utilizan los jueces de violencia de género. No voy a incidir aquí en esta cuestión, si quieren la abordo posteriormente, porque tiene su complejidad técnica y su bueno, pues es bastante polémico, pero ahí lo dejo, es decir, decisiones sustantivas. ¿Podrá la justicia algún día no utilizar estas herramientas o sistemas de inteligencia artificial con carácter complementario, accesorio, sino sustitutivo? Y si lo hace, ¿dónde estará la igualdad de partes, los derechos procesales, bueno, todo el blindaje de Estado del Derecho del particular? Bueno, pues ya el legislador europeo lo ha contemplado, algo bueno tenía que tener el reglamento, en el famoso anexo 3, insisto, más de 35 supuestos de hecho, muy complicados, también está metido la medicina de asistencia primaria. La señora Ayuso en noviembre o diciembre sostuvo que sería interesante plantear si la teleasistencia a la que se está derivando ciertas partes de la gestión médica de la asistencia primaria, para luego derivar al especialista en la Comunidad de Madrid, podrían algún tipo tener más allá de chatbots, es decir, tener inteligencia artificial generativa. Ahí se quedó la cuestión porque hubo una gran polémica, pero bueno, las polémicas no cesan. Hace poco, aunque sea un ejemplo muy pueril, pero bueno, permítanme, ha salido una presentadora de Telecinco en un programa que estaba hecha 100% por inteligencia artificial generativa, no sé cómo se llama ni tengo ninguna intención de saberlo, pero se ha destacado una gran polémica por parte del mundo periodístico que ha dicho cómo es posible que hagáis esto habiendo grandes profesionales, ¿no? Bueno, y ahí acaba el alto riesgo y aparece el riesgo moderado, riesgo limitado y el riesgo inexistente o inane, y ahí aparece la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, Bing, Mistral, etcétera, todas las que hay, ¿no? Y aparece en una miscelánea entre alto riesgo, riesgo mínimo y riesgo inexistente. Es decir, el legislador europeo ha estimado que OpenAI es un riesgo limitado. Y como riesgo limitado que es, las multas y obligaciones que serían exigibles a esas empresas de inteligencia artificial generativa serán limitadas. No serán ni las del alto riesgo ni las del riesgo, el llamado, bueno, pues riesgo inadmisible o prácticas prohibidas del artículo 5, salvo una excepción. Y aquí hay que aludir a una cuestión de programación técnica. Cuando ese, insisto que no es lo mismo, sistema o modelo de inteligencia artificial generativa alcance más allá del umbral de 36 flops, como se dice en el mundo de programación, es decir, que tenga una capacidad computacional inmensa, pues ya pasará a ser alto riesgo y se le hará exigible el alto riesgo. Por ahora, la única que tiene esa capacidad, digamos, computacional es Gemini de Google. ¿Por qué? Porque es la que más datos ha acaparado.
Entonces ha cimentado pues esa fagocitación de los algoritmos, porque ha tenido acceso a toda la información de la red, toda. Entonces sus algoritmos son los más preparados y los que más potencia computacional tienen. Por ahora OpenAI no se ajusta, pero sí que es verdad que el legislador ha acertado porque ha dicho que esto está sometido a un escrutinio persistente es un numerus apertus. Es decir, hay una comisión de especialidad que se va a crear en la Comisión Europea de supervisar si estos modelos de inteligencia artificial, estos sistemas aumentan sus capacidades computacionales, y entonces se podrá insertar como dentro de ese listado de alto riesgo. Pero con carácter general, quiero que se queden con esta idea, ChatGPT es de riesgo mínimo o riesgo inexistente, es decir, nada, obligaciones más allá de la autorregulación o las leyes de la regulación de soft law, nada más, con todo lo que eso va a conllevar. Bueno, después de aludir a los riesgos y de haber visto todo el hilo conductor, hay una cosa muy interesante que son las obligaciones. Claro, pues lo he dicho, sujetos, riesgos, obligaciones, sanciones. Bueno, las obligaciones, pues son todas prácticamente las obligaciones del Reglamento General de Protección de Datos. Saneamiento de datos, alojamiento de datos acorde, trazabilidad de los datos, es decir, los datos tienen que ser subsumibles jurídicamente, tienen que ser entendibles, alojables en ambos que el derecho pueda entender. Luego está la robustez de los datos, lo que les he dicho antes, que los datos no tengan sesgos. Por cierto, cuando la inteligencia artificial se intenta buscar este purismo de antisesgos, de dessesgos, ocurre que es que incurre en una cosa que llaman los programadores alucinaciones. Y vimos una polémica hace 2 semanas en la cual de repente ChatGPT, Stable Diffusion, que son las de vídeo de ChatGPT más DALL-E 3, nos sacan un soldado alemán del Tercer Reich que es, si me lo permiten, afroamericano. O sea, incurre en una incongruencia histórica gravísima solamente porque no tiene que estar sesgada y no quiere tener un punto de partida que pueda vulnerar un tal. Me parece que en el Tercer Reich es soldado un afroamericano. Bueno, cualquier persona que busque el rigor histórico sabe que esto es una barbaridad. Bueno, de conformidad a la cosmovisión del nacionalsocialismo, claro. Bueno, y esto nos lleva a las obligaciones: trazabilidad, robustez, puesta en mercado, autocompromiso de no vulneración de los derechos de propiedad intelectual, derechos de copyright, derechos de gestión industrial, etc. Y aquí aparece una cosa que también quiero que se queden. Ya les he dicho 2 ideas fuerza: impunidad a los afectados. Afectados solamente, el niño solamente puede ser indemnizado, no puede responsabilizarse de lo que hace con inteligencia artificial generativa, es decir, el ciudadano, el CIPES, ¿no? como se decía antiguamente. Segunda cosa clave: reglamento de seguridad industrial venido a más, a marchas forzadas obligatoriamente para meter la inteligencia artificial generativa. Tercera idea clave, muy interesante, profesor. La Unión Europea ha renunciado a que las obligaciones de protección de propiedad intelectual tengan efecto retroactivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como la propia Unión Europea reconoce que no podría existir inteligencia artificial generativa sin el saqueo de los datos de autores, escritores, poetas, músicos, creadores audiovisuales, diseñadores gráficos, de todo aquel que tenga un mensaje en la red. A esta cuestión quiero luego incidir otra idea que tengan preestablecida sobre qué colectivo es el que está afectado a nivel laboral con la inteligencia artificial generativa, que posiblemente tengan una unidad contrapuesta a la que va a ser. Pero bueno, luego lo dejo a modo de expectación. Bueno, entonces no tiene efecto retroactivo. Entonces, lo siento mucho, profesor Damaso, pero su tesis va a ser si no cumplen a partir de ahora. Y de ahora me refiero a cuando entre en vigor la parte de inteligencia artificial generativa después de la adopción del texto en verano, es decir, 1 año. Hasta verano de 2025, si un modelo o sistema de inteligencia artificial generativa comete una vulneración de derechos de autor, sí se le podrá sancionar. Pero la Unión Europea ha renunciado a tener eficacia retroactiva. Por lo tanto, impunidad total a cualquier vulneración de derechos de autor, etc. ¿Qué va a pasar? Bueno, la administración Biden, curiosamente, que creemos que el derecho europeo es mucho más rígido que el derecho norteamericano, no ha hecho una ley de impunidad, ha hecho lo que se llama en el derecho norteamericano una orden presidencial, pero sí recoge el carácter retroactivo.
Sin embargo, el legislador europeo no recoge el carácter retroactivo en las obligaciones de sometimiento a requisitos de propiedad intelectual, derechos de autor,